Hola, en este video te voy a mostrar todo lo que necesitas saber sobre el Canvas en Unity y el Rect Transform. Bien, para esto yo tengo un proyecto en blanco y lo primero que voy a hacer es irme a la pestaña de jerarquía, dar clic derecho y agregar un elemento de interfaz de usuario. Aquí vemos que están todos los componentes que son comúnmente usados dentro de la interfaz de usuario. Para esto lo primero que hay que hacer es agregar un Canvas y vemos que se nos agregan dos objetos. Uno es el Canvas, que tiene varios componentes que vamos a ir a ver a detalle, y un Event System, el cual es el encargado de las interacciones del usuario con el canvas, ya sea para botones, sliders o cualquier otro elemento de interfaz. Además de eso podemos ver que en el mundo se acaba de agregar un cuadro bastante grande. Pues si nosotros agregamos por ejemplo un cubo en posición 000, vemos que el cubo es bastante pequeño en relación al canvas. Bien, entre los componentes que tiene el canvas están los siguientes: el Rect Transform, que viene a ser una representación del transform pero para interfaz de usuario. En este caso está bloqueado porque este es el componente principal y no se puede cambiar, pero los elementos que estén dentro de este canvas sí se pueden cambiar. Después está el canvas, que tiene algunas propiedades. La primera es el Render Mode, que establece cómo se va a renderizar este canvas. En este caso los tres que hay son Screen Space Overlay, donde este canvas se va a dibujar sobreponiéndose sobre todos los elementos. El Screen Space Camera, donde este canvas va a estar ligado a una cámara en específico en el mundo. Y el World Space, que quiere decir que este canvas va a estar formando parte del mundo como si fuese un objeto, al igual que un cubo, por ejemplo. El primero que se puede ver es el Overlay, al cual si yo le agrego entre los elementos de interfaz de usuario una imagen, vemos que me agrega este elemento sobreponiéndose a todo lo demás. Pero también tenemos el Screen Space Camera. Si hacemos esto, tenemos que establecer una cámara. Voy a arrastrar el Main Camera y vemos que ha desaparecido el cuadro gigante del canvas. Esto ya que ahora el canvas va a formar parte de la cámara en sí. Si vamos a la cámara, vemos que el canvas forma parte de la cámara y en sí es parte del mundo. Si movemos la cámara, también movemos el canvas. Aquí lo importante a resaltar es que en este modo del canvas, ya que el canvas está ligado a la cámara, viene a ser un objeto en parte del mundo 3D. Esto quiere decir que pueden haber objetos que se dibujen sobre el canvas. Por ejemplo, yo agregué un cubo anteriormente, el cual voy a cambiarle la escala para que sea más visible, y a esta imagen le voy a cambiar el color a un rojo. En el mundo podemos ver que el canvas está frente al cubo y por eso se renderiza primero. Pero si nosotros movemos el cubo, vemos que ya que este canvas dentro de la cámara viene a ser parte del mundo 3D, este cubo se renderiza antes. El último modo de renderizado viene a ser el World Space, que básicamente nos sirve para agregar, por ejemplo, etiquetas a personajes como un NPC en un mundo 3D. Por ejemplo, en este caso yo voy a agregar este canvas, le voy a cambiar el tamaño para que sea del tamaño 1 y lo voy a agregar dentro de este cubo, suponiendo que este cubo es un personaje. Le voy a cambiar la posición a 0, 0 y le voy a cambiar la imagen. Voy a desactivar la imagen y en lugar de eso voy a agregar un texto. En interfaz de usuario también está el texto, que viene a ser con TextMesh Pro. Esto lo voy a explicar en otro video para que no se haga tan largo. Bien, dentro de este cubo acabo de poner el canvas, lo voy a poner más arriba y voy a cambiarle un poco el tamaño. Por ejemplo 5×5. Y aquí, suponiendo que este es un personaje, podemos ponerle por ejemplo un nombre. Juan Pérez. Entonces en el mundo este personaje tiene una etiqueta encima de él, el cual contiene su nombre, donde yo puedo mover el objeto y vemos que el canvas sigue la rotación del objeto, de igual forma con la posición. Los modos más comunes para el Screen Space viene a ser el Overlay o el World Space. Luego tenemos este objeto, que es el Pixel Perfect. Para ilustrar este ejemplo voy a agregar otra imagen que ya tengo preparada. Bien, en este caso acabo de agregar un nuevo sprite para ilustrar un poco mejor lo que es el Pixel Perfect.
El Pixel Perfect viene a ser como la forma de representar los píxeles de un asset en la interfaz. Debido al rescalado que tienen las diferentes imágenes, por ejemplo, escalar esto a una resolución mayor, pues puede generar cierto desenfoque en la imagen y esto puede hacer que se vea de cierta forma un poco borroso. Entonces Pixel Perfect lo que viene a hacer es a corregir ese tipo de desenfoques. Esto para representarlos de la mejor manera posible en la interfaz de usuario. Por ejemplo, aquí vemos que hay una pequeña línea al costado de la imagen, cosa que si aplicamos el Pixel Perfect desaparece. Ahí se puede ver el cambio. En uno se ve un poco desenfocado y al momento de aplicar el Pixel Perfect vemos que se corrige eso. Esta opción es bastante útil al momento de trabajar con pixel art. La otra opción que hay es el Sort Order, que viene a ser, en caso de que yo tenga múltiples canvas, por ejemplo, este lo voy a duplicar y voy a mover la imagen un poco a la derecha y le voy a cambiar el color, por ejemplo a rojo. Vemos que un canvas se renderiza encima del otro. Este Sort Order viene a corregir eso. Mientras más alto es el número, tiene una mayor prioridad de renderizarse al frente de todos los demás canvas. Por ejemplo, en este caso está en 0 y en 0. Pero si yo, por ejemplo, cambio esta imagen que es roja, cambio el Sort Order del canvas a 1, vemos que ahora se renderiza al frente. Y si yo pongo en el otro canvas un 2, ahora este se renderiza al frente del rojo. Otra opción que tenemos también es el Target Display, que viene a ser en qué pantalla se va a renderizar este canvas. Esto sería poco común de usarlo, ya que generalmente cuando desarrollamos un videojuego o una aplicación lo hacemos para una sola pantalla. Pero en este caso, si yo establezco que el rojo se muestre sobre el display 2, en este caso aquí tengo el display 1, y si yo aquí cambio el display 2, solo se va a ver este objeto, porque es el único que está en el display 2. Luego tenemos otras propiedades como el Additional Shader Channels, que es algo que yo personalmente no he usado, pero que entiendo que sirve para obtener información del mundo, ya sea como la luz, las normales, tangentes, u otro tipo de información para la interfaz de usuario. Por ejemplo, podemos usar la luz del entorno para aplicarla sobre el canvas. Esto generalmente yo lo dejo en Nothing. Y por último tenemos aquí el Vertex Color Always in Gamma Color. Esto es más recomendable tenerlo activado, ya que usar el espacio de color gamma es mucho más óptimo que utilizar otros. En este caso para la interfaz de usuario, ya que generalmente vamos a utilizar elementos 2D y no necesitamos una representación exacta de los colores. Aquí se puede ver un ejemplo de cómo es el espacio de color de gamma, espacio de color en este caso de 1 lineal. Vemos que el espacio de color lineal representa mucho mejor los colores que el gamma. Sin embargo, el gamma es mucho más óptimo. Entonces, esto nos ayuda en términos de rendimiento. Eso respecto al canvas. Después tenemos el Canvas Scaler, que básicamente dice cómo se va a escalar el canvas. En este caso tenemos tres opciones: constante con un tamaño de píxel, escalar de acuerdo al tamaño de la pantalla, o un tamaño físico constante. Con el primero básicamente tenemos un tamaño de píxeles fijo que no va a cambiar. Esto no es muy recomendable usarlo en interfaz de usuario, ya que generalmente los monitores tienen diferentes resoluciones, ya que en los monitores de computadora y dispositivos móviles varía mucho la resolución de las pantallas. Por ejemplo, aquí en la ventana de Game está a 1080, pero si yo lo cambio a 4K, vemos que se hace mucho más pequeño. Esto debido a que este tamaño de imagen es fijo. En este caso es de 360 píxeles. Y como yo tengo una resolución de pantalla mayor, este objeto se va a ver más pequeño. Luego tenemos el Scale with Screen Size, el cual nos permite tener una referencia de la resolución para escalar los elementos de acuerdo a esa referencia. En este caso yo le voy a poner 1280 por 720. Y aquí tenemos las opciones para escalar la imagen. En este caso ahora está a 4K. Si yo lo cambio a Full HD, vemos que se mantiene. Y aquí a simple vista parece que no cambia nada con mover este slider para establecer cómo debe encajar la imagen. Pero para este ejemplo voy a agregar otras imágenes. Bien, para explicar esto me armé un ejemplo con imágenes que están ancladas a los bordes de la pantalla.
Y vemos que yo cuando cambio el valor de match a ancho o alto no cambia nada. Esto debido a que yo estoy en la resolución de Full HD, la cual es de 16 novenos. Y mi resolución de referencia es de igual forma de 16 novenos. Sin embargo, si yo cambio esto en la resolución de 1 a 1, pasa lo siguiente. Por ejemplo, esta que me acabo de crear, que es de 1400 por 1400, pasa lo siguiente. Puedo cambiar tanto entre ancho o alto. Y también entre las opciones de expandir o recortar. Esta opción más que nada lo que hace es recortar o expandir el espacio que existe entre los elementos de la interfaz de usuario. Y el match with or hate viene a ser como valores intermedios entre estos dos. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo definir cómo prefiero que se escalen los elementos de la interfaz de usuario. Por último, además del Scale with Screen Size, está el Constant with Physical Size, el cual va a tomar como referencia el tamaño de la pantalla en sí. Por ejemplo, si yo tengo dos pantallas de 27 pulgadas, una es Full HD y la otra es 4K, voy a tener diferentes resoluciones pero el mismo tamaño de pantalla. Entonces, como ambos monitores son del mismo tamaño, yo aquí puedo definir que el canvas se vea de igual forma en ambos monitores. Ahora, ¿cuándo es útil esto? Para tener un estilo uniforme de acuerdo al tamaño de la pantalla. Esto es muy útil cuando tenemos diferentes densidades de píxeles. Por ejemplo, en el caso que mencionaba, un monitor Full HD con 27 pulgadas y otro 4K con 27 pulgadas, pues el monitor 4K va a tener una densidad de píxeles mayor, debido a que hay más píxeles en la misma área del tamaño de la pantalla. Sin embargo, el más común para utilizar es el Scale with Screen Size, y en este caso yo lo voy a dejar en expandir. Y por último está el Graphic Recaster, el cual es el responsable de las interacciones con la interfaz de usuario, por ejemplo, dar clic a un botón, porque básicamente al hacer clic sobre un canvas es como lanzar un Raycast, y de acuerdo a los elementos que toque este Raycast se va a dar la interacción. Por ejemplo, aquí yo voy a agregar un botón, lo voy a hacer un poco más grande, y como se puede ver, yo puedo interactuar con el botón. Cuando presiono se hace más oscuro. Ahora, esta opción de Ignore Reversed Graphics quiere decir solamente voy a poder interactuar con los objetos que estén de frente, como es este caso de este botón. Sin embargo, si yo a este botón le doy la vuelta, ahora está al revés, ya no voy a poder interactuar con el botón porque está invertido. Pero si quito esta opción de Ignore Reversed Graphics, vemos que ahora sí puedo interactuar por más que el botón esté al revés. Pero lo voy a dejar en que ignore esto. Ahora, Blocking Objects y Blocking Mask vienen a ser propiedades que se usan más que nada cuando el Render Mode está en Screen Space Camera. Le vamos a agregar la cámara. Y aquí tenemos la interfaz de usuario que está dentro de la cámara. Voy a activar el cubo para que se vea este ejemplo. ¿De qué nos sirve esto? Blocking Object viene a ser como cuando yo utilizo la cámara en el entorno 3D, pueden haber objetos que me permitan bloquear la interacción con el canvas, como es este caso. En este momento está en None, quiere decir que no hay ningún objeto que esté bloqueando la interacción con la interfaz de usuario. Si yo presiono en el botón, puedo interactuar. Y si presiono sobre el cubo, igual puedo interactuar con el botón, porque está ignorando estos objetos que bloquean la interacción. Pero si yo cambio esto, por ejemplo, en este caso está en None, pero puedo bloquear solamente objetos que están en 2D o en 3D o todos. Lo voy a poner en todos. Ahora, al momento de interactuar con el canvas, si yo presiono sobre el cubo, me está bloqueando la interacción, pero sobre el botón no. De igual forma, podemos cambiar la interacción por máscaras. Por ejemplo, ahora puede estar aplicando a todas las máscaras, pero si yo pongo Nothing, ahora puedo interactuar. Sin embargo, si este cubo, por ejemplo, lo pongo en la capa Ignore Raycast, para esto voy a agregar
otro cubo más. Uno está en default, que viene a ser este de aquí. Y el de la derecha está en Ignore Raycast. Si yo voy al canvas y en Blocking Mask le cambio a Ignore Raycast, solamente los objetos que estén dentro de la capa de Ignore Raycast van a poder bloquear la interacción con la interfaz de usuario, en este caso el cubo de la derecha. Voy a presionar y como se ven no puedo interactuar con el botón, pero como el otro cubo está en una capa que no es Ignore Raycast sino la de default, en esta sí puedo interactuar. Bien, ahora lo que voy a hacer es explicar cómo funciona el Rect Transform. Para esto voy a agregar una imagen. Bien, como podemos ver, esta imagen contiene un componente Rect Transform. El Rect Transform viene a ser lo mismo que el Transform para objetos en 3D, pero para el canvas. Y en este caso tenemos las propiedades de posición en X, Y y Z. Esto de acuerdo al punto de anclaje que tiene esta imagen. En este caso está ubicado en el centro. Quiere decir que si yo muevo en X unos 100 puntos, voy a moverlos en base a este punto de anclaje. Además de eso tenemos el ancho y el alto. Aquí están los anchors que definen cuál es el punto de anclaje del objeto. El pivot, que viene a ser el centro del objeto. Por ejemplo, si yo lo muevo acá, puedo escalar el objeto desde aquí, pues ese vendría a ser como que el punto de partida del objeto. Después está la rotación, que puede ser en X, en Y o en Z, y de igual forma para el escalado. Además de eso, aquí tenemos la opción para escalar todo de forma uniforme, la cual si activamos, estos gizmos de escalado se ponen de color blanco, ya que vamos a escalar todo el objeto de forma pareja. Ahora, este Rect Transform viene a estar dentro de este canvas. Quiere decir que como máximo tiene 1280 por 720, el cual es el tamaño que yo definí en el Canvas Scaler para la referencia de la resolución. Eso quiere decir que debemos acomodar los objetos en base a esa resolución de referencia. Ahora, ¿cómo acomodar los objetos correctamente? Para eso tenemos este botón de aquí, que nos permite definir dónde va a estar ubicado el punto de anclaje. En este caso ahora está en el centro, pero puedo decirle que esté en la esquina. A simple vista parece que no ha cambiado nada, pero hemos cambiado la posición en X y en Y respecto al punto de anclaje del objeto. Y en la ventana de Game, a pesar de que no se ve el cambio a simple vista, vemos si cambiamos la resolución de la pantalla, por ejemplo a 1400 por 1400, vemos que sí cambia la posición del objeto. Antes estaba ubicado en el centro, pero como ahora está anclado la parte superior, se va a mover en función a este punto. Ahora, ¿para qué nos puede servir esto? Por ejemplo, para hacer que una barra de vida siempre esté ubicado en la parte superior izquierda. Ya voy a mover esto para acá, vemos cómo se mueven la posición en X y en Y, y le voy a asignar una imagen de Life Bar. Aquí lo voy a poner que mantenga la relación de aspecto y lo voy a hacer un poco más grande. Entonces, si yo cambio la resolución de la pantalla o la relación de aspecto, esto siempre se va a posicionar desde este punto de anclaje 260 píxeles en X y 91 para abajo en Y. Vemos que ahora se escala correctamente. Sin embargo, si yo, por ejemplo, lo anclo desde el centro, va a cambiar bastante en diferentes resoluciones de pantalla. ¿Ven? Ahora está anclado desde el centro y la posición relativa es desde el centro, no desde la esquina superior izquierda. Esta es una de las formas de moverlo, de cambiar el punto de anclaje, pero también para no tener que de cambiar manualmente los valores de posición en X y en Y, podemos entrar a esta opción y en vez de presionar simplemente mantenemos la tecla Alt y manteniendo la tecla vemos cómo cambian los iconos para posicionar los objetos. Si presionamos sobre uno, vemos cómo se mueve el objeto automáticamente a ese lugar, termina a la derecha, al centro o cualquier posición, y a partir de este lugar podemos moverlo, por ejemplo, un poco más abajo. Entonces vemos que ya se adapta automáticamente a las diferentes resoluciones.
Además de eso también tenemos las otras opciones que son de ajustar el tamaño de esta imagen, por ejemplo a todo el ancho de la pantalla. Si mantengo la tecla Alt, podemos ver cómo yo puedo ajustar esta imagen para que ocupe todo el ancho de la pantalla, y en este caso no se deforma, pero no se deforma porque en el componente de imagen yo tengo marcada la propiedad de mantener relación de aspecto activada. Si la desactivo, vemos cómo se deforma, pero ocupa todo el ancho de la pantalla. De igual forma puedo definir que ocupe toda la parte inferior. Puedo aquí definirle un alto que sea de 200 píxeles, que ocupe la parte de abajo, la del centro, la de arriba, la de un costado. También que cambie de forma vertical. Por ejemplo, aquí le voy a poner un ancho de 200 píxeles. Y puedo decirle que se ajuste verticalmente en la izquierda, al centro o a la derecha. Y bueno, con todo esto ya podemos diseñar una interfaz de usuario que se adapta a diferentes resoluciones de pantalla. En próximos videos les voy a explicar cómo funcionan los diferentes componentes, ya sea en el Image, el TextMesh Pro, los botones, sliders, etc. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios.